De Stephen King, bajo el seudónimo de Richard Bachman. La larga marcha. Editorial de bolsillo. Voz y edición, José Alcalá. Bueno, Helen, aquí tienes el dinero. Es tuyo y puedes quedártelo, salvo que prefieras cambiarlo por lo que hay detrás de la cortina. Monty Hall. Hagamos un trato. Soy Harkness, número 49. Tú debes ser Garraty, número 47, ¿correcto? Garraty contempló a Harkness, un muchacho con gafas y el cabello con corte estilo militar. Harkness tenía el rostro colorado y sudoroso. Sí, soy Garraty, en efecto. Harkness llevaba un bloc de notas. Escribió el nombre y el número de Garraty. Su caligrafía era extraña e irregular. Debido al esfuerzo de escribir caminando, Harkness fue a tropezar con un tipo llamado Collie Parker, quien le dijo que se fijara dónde ponía sus condenados pies. Garraty sonrió. Estoy apuntando los nombres y números de cada uno, explicó Harkness. Cuando alzó el rostro, el sol de media mañana se reflejó en los cristales de sus gafas y Garraty tuvo que entrecerrar los ojos para verle las facciones. Eran las 10:30 y estaban a 13 kilómetros de Limestone. Solo quedaban 3 kilómetros para batir el récord de máxima distancia recorrida por un grupo de marchadores sin sufrir bajas. Supongo que te preguntarás por qué estoy apuntando todos los nombres y números, dijo Harkness. ¿Será que perteneces a los escuadrones?, se mofó Olson. No, voy a escribir un libro, informó Harkness. Cuando esto termine, voy a escribir un libro. Di mejor que si ganas, escribirás ese libro, murmuró Garraty con una sonrisa. Harkness se encogió de hombros. Sí, tienes razón, pero imagínatelo, un libro sobre la larga marcha desde el punto de vista de un participante. Eso podría convertirme en un hombre rico. McBride soltó una carcajada. Si ganas no necesitarías escribir un libro para hacerte rico, ¿no crees? Bueno, supongo que no, concedió Harkness. Pero sigue siendo una idea fantástica para un libro. Siguieron avanzando y Harkness continuó tomando nombres y números. La mayoría de los marchadores colaboraba sin problemas, burlándose de el gran libro que aquel pensaba escribir. Llevaban ya casi 10 kilómetros recorridos. Corrió el rumor de que iban a batir el récord. Garraty se preguntó por un instante qué interés podían tener en batir marca alguna. Cuanto antes empezara a haber bajas entre los participantes, mayores serían las posibilidades para los que quedaran. Supuso que era una cuestión de orgullo. También corrió el rumor de que la previsión del tiempo anunciaba chubascos con aparato eléctrico para la tarde. Garraty supuso que alguien tenía un transistor. Si el rumor era cierto, se trataba de una mala noticia. Los chubascos de 1 de mayo no eran precisamente cálidos. Siguieron su camino. McBride marchaba con el paso firme, la cabeza levantada y los brazos en un ligero balanceo. Había probado a caminar por el arcén, pero había decidido no luchar más con la tierra suelta y la gravilla. No había recibido ningún aviso y no mostraba el menor signo de que el macuto le causara problemas o le provocara rosaduras. Sus ojos buscaban siempre el horizonte. Cuando pasaban por los pequeños núcleos de población, siempre saludaba con la mano y abría en una amplia sonrisa sus finos labios. No daba la menor muestra de cansancio. Baker caminaba cerca de él con paso relajado, en una especie de marcha atlética doblando las rodillas. Llevaba la chaqueta colgada del hombro, balanceándola ociosamente mientras sonreía a la gente que señalaba y de vez en cuando silbaba un fragmento de alguna canción. Garraty pensó que Baker tenía aspecto de poder continuar eternamente. Olson ya no hablaba tanto como al principio, y cada pocos instantes doblaba una rodilla con un gesto rápido. En cada ocasión, Garraty podía captar un crujido en la articulación. Olson iba ligeramente rígido. Apareció Garraty. Empezaba a mostrar el desgaste de los 10 kilómetros recorridos.
Garratty calculó que una de las cantimploras de Olson debía de estar ya casi vacía. Dentro de poco tendría que detenerse a orinar. Barkovich seguía con su paso inconstante, ya delante del grupo principal, como si quisiera dar alcance a los marchadores de vanguardia. Ya retrasándose hacia la posición de Stebbins, en la cola del pelotón, consiguió borrar uno de los 3 avisos y volvieron a señalárselos 5 minutos después. Garratty llegó a la conclusión de que a Barkovich le gustaba estar siempre al borde del abismo. Stebbins continuaba caminando sin compañía. Garratty no le había visto hablar con nadie. Se preguntó si Stebbins estaría cansado o si era solitario por naturaleza. Seguía convencido de que Stebbins quedaría fuera de competición muy pronto. Quizá el primero, aunque no sabía muy bien por qué no lo creía. Stebbins se había despojado de su viejo suéter verde y llevaba su último emparedado de jalé en la mano. No miraba a nadie y su rostro era una máscara. Siguieron caminando. La carretera se cruzaba con otra y varios agentes retenían el tráfico de esta mientras pasaban los marchadores. Los agentes saludaron a cada marchador y un par de competidores, seguros de su impunidad, les dedicaron gestos burlones. A Garratty no le pareció correcto. Sonrió e hizo un gesto con la cabeza para saludar a los policías. Después, se preguntó si los agentes pensarían que estaban todos locos. Los coches hicieron sonar sus bocinas y en ese instante una mujer empezó a gritar el nombre de su hijo. La mujer había aparcado su automóvil junto a la carretera, evidentemente a la espera de que apareciera el muchacho, confirmando que aún seguía en la marcha. ¡Percy! ¡Percy! Era el número 31. El muchacho se sonrojó y lanzó a su madre un breve saludo con la mano. Después apretó el paso, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La mujer intentó saltar a la calzada. Los vigilantes situados en la cubierta superior del vehículo oruga parecieron alertarse, pero uno de los agentes de tráfico tomó a la mujer por el brazo y la retuvo. Después, la carretera trazaba una curva y el cruce quedó fuera de la vista. Los marchadores atravesaron un puente de tablones, bajo el cual corría gorgoteante un arroyuelo. Garratty se acercó al pretil y al asomarse por encima de este, captó por un instante la imagen distorsionada de su propio rostro. Dejaron atrás la señal de Limestone, 11 kilómetros, y poco después pasaron bajo una pancarta de bienvenida. Limestone recibe con orgullo a los marchadores. Garratty calculó que debía quedar poco más de 1 kilómetro para batir el récord. Entonces llegaron nuevos rumores, esta vez referidos a un muchacho llamado Corley, el número 7. Corley tenía un calambre y había recibido ya el primer aviso. Garratty imprimió un poco más de velocidad a su avance y se puso al paso con McBryde y Olson. ¿Dónde está? Olson señaló con el pulgar a un chico enjuto y larguirucho. Vestía vaqueros. Corley había intentado dejarse patillas, pero no había tenido éxito. Sus facciones flacas y graves presentaban ahora unas arrugas de absoluta concentración, y su mirada estaba fija en su pantorrilla derecha, a la que prestaba solícitos cuidados. Estaba perdiendo terreno y su rostro lo reflejaba. ¡Aviso! ¡Segundo aviso, número 7! Corley empezó a forzar el ritmo para avanzar más rápido. Jadeaba ligeramente y a Garratty le pareció que ello se debía tanto al esfuerzo como al miedo que sentía. Garratty perdió la noción del tiempo y se olvidó de todo, salvo de Corley. Le vio luchar y se dio cuenta un tanto aturdido de que aquella lucha podía ser la suya, 1 hora después o tal vez al día siguiente. Era lo más fascinante que había visto nunca. Corley fue retrasándose lentamente y se señalaron a varios avisos a otros marchadores antes de que el grupo advirtiera que estaban acomodándose a la velocidad de Corley, absortos por las dificultades que éste estaba presentando. Eso solo significaba que Corley estaba muy cerca del límite. ¡Aviso! ¡Tercer aviso, número 7!
¡Pero tengo un calambre!, gritó Corley con voz ronca. No es justo si uno sufre un calambre. Ahora estaba casi a la altura de Garratty, quien pudo apreciar que Corley estaba aplicándose un masaje en la pantorrilla desesperadamente y Garratty casi pudo olfatear el pánico que despedía Corley a oleadas. Era como el aroma de un limón maduro recién cortado. Garratty empezó a distanciarse de él, dejándole atrás, y al cabo de un momento oyó exclamar al muchacho: «Gracias a Dios, está relajándose». Nadie dijo nada. Garratty sintió una mezcla de disgusto y rencor. Sabía que era un sentimiento mezquino y poco deportivo, pero deseaba estar seguro de que le daban el pasaporte a alguien antes que a él. ¿Quién querría ser primero en hundirse, después de todo? El reloj de Garratty marcaba las 11:05. Calculó que eso significaba que habían batido el récord. Contando 2 horas a 6.5 km por hora, pronto estarían en Limestone. Vio que Olson volvía a flexionar las rodillas, primero una y luego la otra. Picado por la curiosidad, le imitó. Las articulaciones de las rodillas crujieron audiblemente y Garratty se sorprendió al apreciar su rigidez. En cambio, los pies seguían sin molestar. Al menos, eso iba bien. Pasaron ante un camión de leche aparcado a la entrada de un pequeño camino de tierra. El lechero estaba sentado sobre el capo y agitaba las manos con aire bonachón. ¡Adelante, muchachos! Garratty se sintió furioso y con ganas de gritarle: ¿por qué no levantas ese culo gordo y vienes con nosotros? Sin embargo, el lechero tenía más de 18 años. De hecho, parecía haber cumplido ya los 30. Era viejo. «Muy bien, chicos, 5 minutos de descanso», exclamó de pronto Olson, coreado por algunas risas. El camión de la leche desapareció de la vista. Empezaban a sucederse los cruces de carreteras y había más policías y más gente animando a los competidores con gestos y toques de bocina. Algunos lanzaban confeti, y Garratty empezó a sentirse importante. Al fin y al cabo, era el marchador local, pues había nacido y vivido siempre en Maine. De pronto, Corley lanzó un grito. Garratty miró hacia atrás. Corley estaba doblado, sosteniéndose la pierna con las manos y aullando. De algún modo, increíblemente, aún seguía caminando, pero muy despacio, demasiado despacio. Todo pareció ennetecerse entonces, como para igualar la velocidad a la que avanzaba Corley. Los soldados situados en la parte trasera del vehículo oruga alzaron sus armas. La muchedumbre permaneció expectante, como si no supiera qué iba a suceder a continuación. Los marchadores también se quedaron sin aliento, como si ellos tampoco lo supieran, y Garratty se quedó sin resuello con los demás. Pero sí lo sabía. Todos lo sabían. Era muy sencillo. A Corley iban a darle el pasaporte. Los seguros de las armas saltaron. Los competidores se apartaron de Corley, temerosos. De pronto, el muchacho se encontró solo sobre el asfalto bañado por el sol. «¡No es justo! ¡No es justo!», gritó Corley. Los marchadores penetraron en una zona arbolada que daba sombra, algunos de ellos mirando todavía hacia atrás y el resto con la mirada fija al frente, temerosos de mirar. Garratty estaba entre los primeros. Él tenía que mirar. El grupo disperso de espectadores estaba sumido en el silencio como si alguien sencillamente los hubiera desconectado. «¡No es!». 4 fusiles abrieron fuego con estrépito. El estampido se alejó como el ruido de las bolas lanzadas en una bolera, reverberó en las colinas y regresó. La cabeza de Corley desapareció en un amasijo de sangre, sesos y fragmentos de cráneo. El resto del cuerpo cayó sobre la línea blanca, inerte. Quedaban 99, pensó Garratty amargamente. 99 botellas de cerveza en la estantería, y si una de ellas caía por alguna razón... ¡Oh, señor! Stebbins pasó por encima del cuerpo caído. Uno de sus pies resbaló ligeramente en un charco de sangre y la siguiente pisada dejó en el suelo una huella sangrienta.
como una fotografía de portada de una historia de detectives. Stebbins no miró siquiera lo que había quedado de Corley, y su rostro no cambió de expresión. Tú, Stebbins, pequeño cerdo, se suponía que ibas a ser el primero en recibir el pasaporte, ¿no lo sabías?, pensó Garrett. Después apartó la mirada. No quería sentirse mal, no quería vomitar. Junto a un pequeño Volkswagen, una mujer ocultó el rostro entre las manos mientras emitía unos ruidos guturales. Garrett podía ver su ropa interior debajo del vestido. Era de color azul. Inexplicablemente, descubrió que volvía a estar excitado. Un tipo gordo y calvo contemplaba el cuerpo de Corley mientras se frotaba frenéticamente una verruga junto a la oreja. El hombre se humedeció los grandes y gruesos labios y siguió mirando y frotándose la verruga. Todavía miraba cuando Garrett dejó de divisarle. Siguieron caminando. Garrett se encontró de nuevo al lado de Olson, Baker y McBride. Iban agrupados, como para protegerse. Todos llevaban la mirada fija al frente. Sus rostros aparecían absolutamente inexpresivos. El eco de los disparos parecía seguir todavía en el aire quieto de la mañana. Garrett seguía pensando en la huella sangrienta que había impreso en el asfalto la zapatilla de Stebbins. Se preguntó si todavía seguiría dejando el rastro rojo y casi volvió la cabeza para mirar, pero se dijo que ya bastaba de estupideces. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Se preguntó si a Corley le habría dolido, si se habría enterado cuando las balas con punta de gas alcanzaban su objetivo, o si sencillamente había estado vivo en un segundo dado y muerto en el siguiente. Pero era evidente que le había dolido. Le había dolido antes, de la peor manera, al advertir que él dejaría de existir mientras el universo seguiría girando igual que siempre, intacto e insensible. Llegó el rumor de que habían cubierto casi 14.5 kilómetros antes de que le dieran el pasaporte a Corley. Se decía que el comandante estaba muy contento. Garrett se preguntó cómo diablos podía saber nadie dónde estaba el comandante. Miró hacia atrás deseando saber qué harían con el cuerpo de Corley, pero ya habían doblado otra curva. ¿Qué llevas en ese macuto?, preguntó Baker a McBride. Se había esforzado por mantener un tono estrictamente neutro, pero le salió una voz aguda y chillona, casi quebrada. Una camiseta de repuesto, respondió McBride. Y algunas hamburguesas crudas. ¡Hamburguesas crudas!, exclamó Olson con cara de asco. Contienen una buena dosis de energía rápida, dijo McBride. Pero tú has perdido un tornillo, eso te hará vomitar. McBride se limitó simplemente a sonreír. Garrett casi deseó haber llevado también unas hamburguesas crudas. No sabía nada acerca de energías de asimilación rápida, pero le encantaba la hamburguesa cruda. Era superior a las barras de chocolate y a los concentrados. De pronto, se acordó de sus galletas, pero tras lo sucedido con Corley, no se sentía muy hambriento. Después de aquello, ¿quién podía pensar en comer una hamburguesa cruda? La noticia de que un marchador había recibido el pasaporte se difundió entre los espectadores y por alguna razón estos se empezaron a animar con más fuerza. Los aplausos crepitaban como palomitas de maíz. Garrett se preguntó si daría mucha vergüenza ser abatido delante de la gente, pero llegó a la conclusión de que en tal circunstancia nada importaría demasiado. A Corley no había parecido importarle, desde luego. Lo peor sería tener que hacer sus necesidades en público. Eso sería espantoso. Garrett procuró no pensar más en ello. Las manecillas del reloj señalaban las 12 en punto. Cruzaron un puente de hierro oxidado, tendido sobre una profunda garganta seca, y al otro lado encontraron un nuevo cartel. Límite de la ciudad de Limestone. Bienvenidos, marchadores. Algunos muchachos vitorearon, pero Garrett se ahorró el esfuerzo. La carretera se hizo más ancha y los marchadores se distribuyeron cómodamente por ella, haciendo los grupos menos compactos. Después de todo, Corley quedaba ya 5 kilómetros atrás. Garrett sacó las galletas y por un instante sostuvo el paquete envuelto en papel aluminio. Recordó con añoranza a su madre, pero apartó el pensamiento.
Volvería a ver a su madre y a Jan en Freeport. Era una promesa. Engulló una galleta y se sintió mejor. ¿Sabes una cosa?, dijo McBryce. Garratty movió la cabeza. Bebió un trago de la cantimplora y saludó con la mano a una pareja de ancianos sentada al borde de la carretera con un pequeño cartón en el que se leía su nombre: Garratty. No tengo la menor idea de qué quiere hacer si gano, explicó McBryce. No hay nada que necesite. De verdad, quiero decir que no tengo una madre anciana y enferma esperando en casa, o un padre en la máquina de diálisis, ni nada semejante. Ni siquiera tengo un hermano pequeño agonizando a causa de una leucemia. Emitió una risita y quitó el tapón de su cantimplora. Ahí tienes una razón, indicó Garratty. Querrás decir que no la tengo. Todo este asunto carece de sentido para mí. Bromeas, repuso Garratty confiado. Si tuvieras que empezar de nuevo, sí, ya sé, volvería a hacerlo, pero... El chico que iba delante de ellos, Palmer, soltó una exclamación y señaló hacia adelante. ¡Aceras! Estaban entrando en la ciudad propiamente dicha. Una serie de hermosas casas apartadas de la carretera les veían pasar desde su ventajoso punto de observación, en lo alto de unos cuidados céspedes. Los jardines estaban repletos de gente que animaba y saludaba a los competidores. A Garratty le pareció que todos los espectadores estaban sentados en el suelo, en sillas campestres como las del par de viejos de la gasolinera que habían dejado atrás a primera hora de la mañana, o en mesas de picnic, incluso sentados en columpios o en mecedoras. Garratty sintió una punzada de rabia mezclada con envidia. «Levantaos y moved esos culos. No volveré a responder a los saludos. No seré tan estúpido. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible», se dijo. Sin embargo, decidió que era una tontería por su parte. La gente pensaría que se estaba volviendo huraño. Al fin y al cabo, él era el representante de Maine. Decidió contestar a los saludos del público que llevara carteles con su nombre y a todas las chicas bonitas. Las aceras y los cruces de calle se sucedieron. Sycamore Street, Clark Avenue, Exchange Street y Juniper Lane. Pasaron frente a una tienda de ultramarinos con un gran anuncio de cerveza en el escaparate y frente a una tienda de artículos variados cubierto de fotografías del comandante. Las aceras estaban llenas de gente, pero no tanto como Garratty había calculado. Se sintió un poco disgustado. Sabía que las auténticas multitudes aparecerían más adelante, pero de momento resultaba un poco frustrante y el pobre Curly se había perdido incluso de aquello. El jeep del comandante apareció por una calle transversal y avanzó lentamente hacia el grupo principal de marchadores. La vanguardia quedaba todavía a cierta distancia. De la multitud se escuchó una ovación. El comandante asintió con la cabeza, sonrió y devolvió el saludo al público. Después se volvió marcialmente a la izquierda y saludó a los muchachos. Garratty notó un escalofrío en la columna vertebral. Las gafas de sol del comandante refulgían bajo el sol de primera hora de la tarde. El comandante se llevó a los labios el altavoz portátil. «Estoy orgulloso de ustedes, muchachos, muy orgulloso». Desde algún lugar a su espalda, Garratty oyó que una voz decía por lo bajo: «Mierda para ti». Garratty se volvió, pero detrás de él solo había un grupito de 4 o 5 chicos que observaban atentamente al comandante. Uno de ellos se dio cuenta de que estaba saludando y bajó la mano avergonzado. Y Stebbins. Este ni siquiera parecía prestar atención al comandante. El jeep se alejó un instante. El comandante había desaparecido. Llegaron al centro de Limestone, hacia las 12:30. Garratty seguía disgustado. La ciudad parecía muy pequeña. Había un barrio comercial con 3 tiendas de coches de segunda mano, un McDonald's, un Burger King, un Pizza Hut y un aparcamiento comercial. Eso era todo, el centro de Limestone. «No es un sitio muy grande, ¿verdad?», dijo Baker. Olson se echó a reír. «Probablemente es un buen sitio para vivir», replicó Garratty. «Dios me libre de buenos sitios como este», respondió McBryce con una sonrisa en los labios. «Me gustaría saber qué prefieres», repuso Garratty.
A la 1, Limestone era ya solo un recuerdo. Un muchachito con aire fanfarrón, vestido con unos pantalones de peto llenos de remiendos, anduvo junto a los marchadores durante casi 2 kilómetros. Después se sentó a verlos pasar. El terreno se hizo más irregular. Garratty sintió las primeras gotas de auténtico sudor que despedía su cuerpo en todo el día. Tenía la camisa pegada a la espalda. A la derecha se estaban formando nubes de tormenta, pero todavía quedaban muy lejos. La leve brisa que se había levantado les ayudaba un poco. ¿Cuál es la siguiente ciudad importante, Garratty?, preguntó McBryce. Caribou, me parece. Se preguntó si Stebbins habría terminado ya su último emparedado. Aquel muchacho se había convertido en una obsesión para Garratty. Se le había metido en la cabeza como uno de esos estribillos musicales que uno repite incesantemente. Era la 1:30. La larga marcha había recorrido ya 29 kilómetros. Y bueno, ¿a cuánto está Caribou? Garratty se preguntó por el récord de distancia recorrida con solo una baja entre los marchadores. 29 kilómetros. Parecía una buena marca. Parecía una distancia de la que un hombre podía sentirse satisfecho. Ya he recorrido 29 kilómetros, pensó. Te he preguntado ¿a cuánto?, insistió McBryce. A unos 50 kilómetros de aquí. ¡50!, musitó Pearson. Dios mío, es una ciudad mayor que Limestone, informó Garratty a la defensiva. Dios sabía por qué. ¿Acaso porque allí iban a morir muchos chicos? Todos, quizá, probablemente todos. Solo 6 largas marchas en la historia habían terminado en la frontera del estado con New Hampshire, y solo una había entrado en Massachusetts. Los expertos habían dicho que era como cuando Will Chamberlain encestó 112 puntos en un partido. Era un récord que jamás sería igualado. Quizá también él moriría ahí, pero eso era diferente. Era su tierra natal. Imaginó que al comandante le gustaría algo así. Murió en su tierra natal. Podría decir. Se llevó la cantimplora a los labios y comprobó que estaba vacía. ¡Cantimplora!, gritó. ¡Cantimplora para el número 47! Uno de los soldados saltó del vehículo oruga y le llevó una nueva ración de agua. Cuando el soldado se volvió, Garratty tocó el fusil que llevaba colgado a la espalda. Lo hizo con gesto furtivo, pero McBryce se fijó en ello. ¿Por qué has hecho eso? Garratty sonrió sintiéndose algo confuso. No lo sé. ¿Es como tocar madera, quizá? Eres un encanto, murmuró McBryce. Apretó un poco el paso y se unió a Olson, dejando solo a Garratty, quien se sintió aún más confuso. El número 93, de quien Garratty ignoraba su nombre, le superó por la derecha. Llevaba la mirada fija en sus pies y movía los labios sin emitir sonido alguno. Iba contando sus pasos y zigzagueaba ligeramente. «Hola», dijo Garratty. El número 93 se encogió al oírle. Sus ojos tenían un aire inexpresivo, parecido al que había visto en los de Corley, cuando éste empezó a perder la batalla con el calambre de su pierna. Está cansado, pensó Garratty. Lo sabe y está asustado. De pronto, Garratty sintió que el estómago le daba un vuelco y luego recuperaba lentamente la normalidad. Ahora avanzaban dejando sus sombras a un lado. Eran las 2 menos cuarto. Parecía haber transcurrido un mes desde las 9 de la mañana, desde el frío matinal, desde que estaban todos sentados en la hierba a la sombra. Antes de las 2 volvieron a llegar rumores. Garratty estaba asistiendo a una lección práctica sobre psicología del rumor. Alguien se enteraba de algo y rápidamente la noticia se extendía por el grupo. Los rumores eran creados boca a boca. Parece que va a llover. Va a llover muy pronto. Está cayendo un chaparrón. Diluvia. Sin embargo, era curioso que el rumor llevara razón con tanta frecuencia. Y cuando llegaba el de que alguien estaba perdiendo el ritmo, de que alguien estaba en dificultades, resultaba cierto. Esta vez llegó el rumor de que el número 9, Ewing, tenía ampollas en los pies y había recibido 2 avisos. Muchos marchadores habían recibido ya algún aviso, pero eso era normal.
El rumor decía que las cosas se ponían mal para Ewing. Garratty pasó la noticia a Baker y este pareció sorprenderse. ¿El negro?, exclamó. ¿Ese tipo tan negro que casi parece azul? Garratty contestó que ignoraba si Ewing era negro o blanco. Sí, es negro, confirmó Pearson señalando a Ewing. Garratty observó el sudor que perlaba las facciones de Ewing. Con un sentimiento cercano al horror, Garratty apreció que el muchacho llevaba zapatillas con suela de caucho. Consejo número 3. No usar zapatillas con suela de caucho. En una larga marcha, nada provoca tantas ampollas en los pies y tan deprisa como esa clase de zapatillas. Ewing viajó con nosotros hasta aquí. Viene de Texas. Baker apretó un poco el paso hasta que llegó a la altura de Ewing y habló con este un buen rato. Después cedió terreno nuevamente, poco a poco evitando que le dieran un aviso. Al llegar junto a Garratty tenía el rostro demacrado. Empezaron a salir ampollas a 3 kilómetros de la salida. Al pasar por Limestone empezaron a reventársele y ahora se le está haciendo pus en las llagas. Todos escucharon las novedades en silencio. Garratty pensó de nuevo en Stebbins. Este llevaba zapatillas de tenis y quizá en aquel mismo instante tenía también alguna ampolla. ¡Aviso! ¡Aviso número 9! ¡Tercer aviso número 9! Los soldados observaban con atención a Ewing, también los restantes marchadores. El muchacho era el centro de todas las miradas. La espalda de su camiseta, de un blanco deslumbrante sobre su negra piel, tenía una mancha grisácea de sudor desde la nuca hasta el pantalón. Garratty pudo apreciar la musculatura de su espalda meciéndose al caminar. Ewing tenía músculos suficientes para resistir muchos días, pero Baker había dicho que tenía los pies llenos de pus, ampollas y calambres. Garratty se estremeció. Eso solo significaba una muerte próxima. Todos aquellos músculos, todo aquel entrenamiento, eran incapaces de superar a las ampollas o a los calambres. ¿En qué diablos estaría pensando Ewing al calzarse aquellas malditas zapatillas con suela de caucho? Barkovich se acercó a Garratty y Baker. También él estaba observando a Ewing. ¡Ampollas!, exclamó como si la palabra fuera un insulto peor que meterse con la madre de alguien. ¿Qué diablos podía esperarse de un estúpido negro? ¡Lárgate!, contestó Baker sin alzar la voz. ¡Lárgate o te atizo! Eso va contra las normas, replicó Barkovich con una sonrisa. Tenlo en cuenta. Sin embargo, hizo caso de la advertencia y se alejó. Fue como si se llevara consigo una pequeña nube ponzoñosa. Las 2 en punto se convirtieron en las 2:30. Sus sombras fueron haciéndose alargadas. Ascendieron una larga colina y desde la cima, Garratty divisó a lo lejos unas montañas de poca altura, imprecisas y azules. La masa nubosa que se estaba formando hacia el oeste parecía más oscura y la brisa había aumentado. A Garratty se le puso la piel de gallina mientras se le iba secando el sudor. Un grupo de hombres reunidos en torno a una caravana Ford les vitorearon alocadamente. Los tipos estaban muy bebidos. Todos los marchadores respondieron al saludo. Incluso Ewing. Eran los primeros espectadores que encontraban desde aquel muchachito de aspecto fanfarrón con los pantalones llenos de remiendos. Garratty abrió un tubo de alimento concentrado y engulló su contenido. Sabía ligeramente hacerlo. Pensó en la hamburguesa de McPrice. Imaginó un gran pastel de chocolate con una cereza encima. Imaginó unas sabrosas tortas dulces. Por alguna estúpida razón, le apetecían unos crepes rellenos de jalea de manzana. El almuerzo que su madre le preparaba siempre a su padre cuando salía de casa en noviembre. Ewing se ganó la fosa unos 10 kilómetros después. Se había situado entre un grupo de marchadores cuando bajó el ritmo al mínimo por cuarta y definitiva vez. Quizá pensó que los demás lo protegerían. Los soldados hicieron bien su trabajo. Eran expertos. Apartaron a los restantes muchachos y arrastraron a Ewing hacia el arcén. Ewing intentó resistirse, pero no mucho. Uno de los soldados le asió los brazos a la espalda mientras el otro apoyaba el fusil en su cabeza y le disparaba. Una pierna del infortunado muchacho se agitó convulsivamente. «Tiene la sangre del mismo color que los demás», murmuró McBryce. Su voz
pareció estentórea en el silencio que siguió aquel solitario disparo. A McBride le temblaba la carótida y algo pareció chasquear en su garganta. Ya eran 2 los eliminados. Las probabilidades aumentaban un poco para los restantes, que se oyeron de nuevo algunas conversaciones apagadas, y Garratty volvió a preguntarse qué hacían con los cuerpos. Te preguntas demasiadas cosas, se reprendió a sí mismo, y fue en ese momento que se dio cuenta de que estaba cansado. De Stephen King, bajo el seudónimo de Richard Bachman. La larga marcha. Editorial de bolsillo. Voz y edición, José Alcalá. Gracias por acompañarme en esta lectura. Aquí siempre encontrarás historias que nos hacen viajar, pensar y sentir. Si te gustan los libros y quieres descubrir más mundos conmigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana una nueva historia esperándote. Nos vemos en la próxima.